mucho gusto, Manuel. Pues estaremos ahora empezando la clase. Acá estamos ya con los estudiantes para un nuevo tema. Un tema muy importante que estará tratando el día de hoy, hábitos saludables para la nueva era. Entonces, cada uno vas realizando tu tema. Tú nos dices si quieres ir respondiendo preguntas durante vas avanzando o al final. Y pues cada quien levanta la mano acá en Zoom y hace sus preguntas y con mucho gusto se le atenderán sus preguntas. Y pues adelante, es tu Sí, por palabra. supuesto. Adelante, Manuel. Mucho gusto, eres Manuel Patillo. Y pues estás ahora acá, ya, listo para ayudarnos con esta clase. Bienvenido. Muy bien. Ya yo di una clase hace unas 3 semanas en el que abordé algunos hábitos también pues, de salud mental para la nueva era, explicar también, en donde expliqué también, porque ahora es aún más importante que antes, o cada vez más importante, cuidar de la salud mental y de una manera integral. Sí, en esta clase, en esta oportunidad, ya nos adentraremos en lo que son los principios de una salud mental holística. Es decir, si queremos abordar la salud mental, no solo de manera continua, sino eh, efectiva e integrativa que sirva para no solo eh, mitigar algún síntoma, alguna depresión, la ansiedad, sino vivir felices y tener el mayor rendimiento posible. Entonces, entender esos principios y, y aplicarlos, ¿no? Aplicar otros hábitos más que son propicios para cultivar este bienestar integral. ¿Sí? Hola Clara, bienvenida. Gracias por estar y por su Buenas confianza tardes, nuevamente. Manuel. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. De nada. Bueno, yo estoy dando aquí un breve chance a ver si algunas personas más se terminan de ingresar y en un minuto empiezo. Perfecto. Sí, para ir Saludos. recapitulando, para ir recapitulando un poco más en Buenas la tardes. sesión. Muy Buenas. buenas tardes. En la Buenas sesión. tardes. ¿Cómo? Ingeniero Jedonic. ¿Alguien por Mucho allí está gusto, hablando? bienvenido. Ya estamos a empezar la clase. Ok. Ok. Entonces, para hacer una breve recapitulación, ya creo que voy a empezar a compartir mi pantalla. Muy bien. Entonces, para hacer una breve recapitulación de lo que hablamos en la vez pasada, muy breve porque también hay bastante contenido para hoy. Entonces, yo abordé algunos hábitos, algunos hábitos muy esenciales y aparte de explicar por qué es importante atender la salud mental de manera integral, abordé esto, lo que es el contexto, ¿no? Y es importante hacer, aunque sea una mínima introducción a esta parte, para refrescar a los que ya estuvieron y a los que no, que tengan aunque sea un poquito de un mínimo de comprensión acerca de los tiempos que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en tiempos con muchos cambios que se están dando de una manera vertiginosa, de manera muy rápida y que son muy profundos. Y aparte de las dificultades, entre comillas, normales del trabajo, de nuestra familia, de las finanzas, de la salud física, pues también nos encontramos con este desafío de que muchas cosas se están viniendo abajo, muchas cosas están cambiando, los sistemas económicos, de comunicación, la misma velocidad de la tecnología. Ahora, por ejemplo, el chat GPT, esta herramienta famosa que escribe todo por uno prácticamente, tiene sus importantes puntos negativos también, pero igual son muchos cambios muy rápidos y la mente necesita saber cómo adaptarse
y adaptarse a estos nuevos tipos de estresores, porque nosotros venimos de una época donde los estresores eran principalmente físicos. Tenías que trabajar muy duro, así sea para crear el desayuno, para traer la leña a la casa, para cosechar. Y ahora vivimos una época donde los desafíos son más mentales. Todo lo hacemos desde la computadora o desde el internet o sin tanto esfuerzo físico. Y hay una sobrecarga de información. Entonces también es importante entender que esos nuevos desafíos, esas nuevas fuentes de estrés sí impactan, sí influyen en nuestro bienestar. Y entonces es necesario adaptarse, reorientar nuestros esfuerzos, ¿sí? Y cuidar aquello que sí es más prioritario. Entonces, ahora nos vamos ya de lleno a la presentación del día de hoy. Ok, para hacer una breve introducción para quienes no me conocen todavía, yo soy psicólogo, también soy instructor de Kundalini Yoga certificado. Eso fue hace ya unos 7 años, pero aparte tenía, o sea, desde que empecé a meditar y tomar conciencia interior y de mi bienestar emocional, ya van aproximadamente 15 años, a pesar de mi relativa corta edad. Y también en la carrera de psicología, no todos lo hacen, pero en mi caso yo sí fui a varios años de consulta, de psicoterapia. Una fue un poco más holística, el otro un poco más tradicional, hablada, pero me ayudaron a tener ese insight y esa experiencia personal para poder, o esa integridad personal para poder entonces de una manera guiar y entender mejor a los demás, a quienes vienen tanto a mis consultas o a amigos o familiares, entender desde una mayor empatía. Bien, también estudié yoga medicinal, que eso ahí no está del todo bien explicado, pero fue como sí fue una formación de psiconeuroinmunología y la aplicación de yoga y meditación para la sanación preventiva o incluso sintomática, sí, a nivel mental, incluso algunos a nivel, digamos, físico, en complemento con médicos, dependiendo de la problemática, ¿no? Eh, y entonces voy a empezar de una vez. Principios de la salud mental holística. Estos son principios para cuidar tu bienestar en realidad integral, más que todo, pero partiendo desde la mente. O sea, aquí en esta clase tú vas a aprender, tú vas a tener una noción básica de cómo cuidar de tu bienestar integral, pero haciendo ese switch en la mente, ¿bien? Cómo desde ese centro de comando cerebral, pero también intuitivo, tú puedes generar un gran cambio y mantener la armonía en tu vida. Entonces, en primero es encontrar esencia y sentido. Cuando en estos tiempos que son tan acelerados, muchos paradigmas que nosotros que creímos que nuestros antecesores mantuvieron por tanto tiempo y nos enseñaron, incluso con mucho amor, muchos de esos paradigmas y ambientes han estado cayendo o han estado cambiando mucho. Y cuando eso sucede, cuando esas anclas a lo externo se pierden, se diluyen, por ejemplo, empieza a sentir que los políticos todos mienten o que el sistema económico cambia muy rápido o que hay formas de ganar dinero, por ejemplo, de ser influencer, que pareciera que no hay que estudiar para ser rico. Ante esas confrontaciones a veces a la moralidad, a nuestra integridad, eh, es muy importante cuidar la conexión con el alma, aprovechar todos esos desafíos para aprender no solo de lo externo, sino de quién eres. O sea, ya sea una perspectiva más espiritual, entenderte como alma, quién eres, o incluso desde tu voluntad, qué es lo que realmente quieres. Si hay un entorno cambiante, ¿a qué cosa positiva te puede llevar a eso? Hay un, hay un autor muy
muy famoso, específicamente por un libro que se llama Viktor Frankl. Voy a ver si lo escribo aquí en el chat para quienes quieran investigar un poco sobre él. Él fue un judío psicólogo que pues fue víctima de los campos de concentración nazi, ¿sí? Y entonces él pues desde su experiencia pudo ver cómo manteniendo un sentido su vida y cómo a través de la proyección mental y el enfoque mental, él pudo sobrellevar de una manera mucho más integral, mucho más positiva, por así decirlo, tener mucha más resistencia ante toda esa oscuridad que vivió allí. Por ejemplo, comentaba que le mandaban a hacer trabajo forzado en los días de invierno, prácticamente desnudo, y él mientras hacía todo lo que, o sea, todo el trabajo que le asignaban, pues en medio de ese frío terrible, pues él simplemente enfocaba su mente que estaba en una playa tropical o algo así por el estilo, que está en un ambiente cálido, sabroso, y él aguantaba ese ambiente tan rudo, ¿no? No es solamente el hacer el trabajo forzado, sino estar hacinado con un montón de personas y todos los demás horrores que vivió allí. Y creó algo llamado la logoterapia, precisamente un recurso, un estilo psicoterapéutico que se enfoca en ayudar a la persona a encontrar sentido a su vida, que encuentre quién es, para qué vino, y pues que oriente todas sus capacidades, todas sus cualidades hacia ello. Entonces, este es el primer principio, que siempre, siempre como almas tenemos una misión, un propósito. Y eso es cuando conectamos con ella, es una llama que es una luz que nos mantiene guiando en el camino y nos mantiene en un centro o una especie de felicidad que va más allá de la alegría convencional. Como nosotros vamos conectando con esta esencia. ¿Sí? Voy a hacer un par de principios más y luego doy un breve chance para preguntas. A ver. Ok. El segundo es aprender a escuchar al cuerpo. Últimamente ha surgido muchas tendencias, mucha ciencia que respalda sabidurías ancestrales y que ha ayudado a despertar o a darse cuenta de cómo a través de la naturaleza, a través de los alimentos naturales, orgánicos, a través de cosas tan sencillas como hacer ejercicio, estar en paz, evitar la vida ruidosa, meditar, se pueden alcanzar grandes beneficios para la salud sin depender de tantas pastillas y tantos medicamentos y cosas afines. Pero parte de esto no es solamente cambiar tu alimentación o cambiar algunos hábitos externos, sino también entender que el cuerpo es un templo. En realidad, las enseñanzas yógicas e incluso desde la psicología, digamos, psicosomática, enseña pues que la mente en realidad está en el cuerpo entero. Y cual sea problema que tú tengas, ya sea un dolor de cabeza, o sea predisposición a tensión baja, tensión alta, migraña, diabetes, alergia, asma, problemas en la piel, en cualquier órgano, todo en mayor o menor medida tiene cierta relación con algún aspecto psicoemocional. Todo, absolutamente todo. Si hay alguna excepción, son demasiado excepcionales, pero en realidad siempre hay un trasfondo desde estas dimensiones y es cada vez más importante despertar y tener una mayor conciencia acerca de tu mundo emocional y mental y el impacto del estrés, porque como dije al principio de esta clase, pues estamos entrando o estamos ya en una era en la que todo es más mental y entonces a veces una forma
tanto escuchar a la mente, pero también salir un poco de ella, es escuchar al cuerpo, ¿sí? Y cuando uno empieza a hacer eso, empieza un proceso de despertar, de darle poder a la intuición, de darle poder a escuchar más allá de la razón, porque a veces esa mente lógica no hace más que basarse en patrones que hemos aprendido, pero precisamente como hay tantos patrones cambiando en tan poco tiempo, entonces a veces el escuchar al cuerpo, escuchar por ejemplo si tu cuerpo se siente cansado, si no está rindiendo, por ejemplo tú sientes que vas a algún trabajo y te da sueño, no te motiva, entonces no es que, por ejemplo, vas a un trabajo y que sientas que te está dando sueño y tú te renuncies una vez, no. Pueden haber decisiones moderadas y progresivas, pero ahí en el cuerpo y en los síntomas mayores o menores que surgen, hay mensajes y hay una voz importante que escuchar. Entonces, hasta ahora llevamos primero que encontrar esencia y sentido, que es encontrar tu identidad y propósito, y aprender a escuchar al cuerpo. Y los síntomas son mensajes del alma. Sí, que precisamente mientras más fuertes son los dolores, los síntomas y las enfermedades, es como más fuerte es el grito, como una parte de tu alma que no quiere dejarse ser escuchada y empieza pues a cada vez doler más para que uno la escuche. El tercero, que es como un complemento del anterior, es prescindiendo de fármacos y medicinas sintéticas. La sanación comienza en el pensamiento. Precisamente nosotros hoy en día aún reina o rige con gran influencia todo lo que es la empresa farmacéutica y muchas formas de medicina, digamos, sintética, y, y cirugía, intervenciones externas, pero estas son formas que aunque a veces obviamente pueden ayudar a paliar síntomas agudos o pueden ayudar en emergencias, en realidad muchos de estos medicamentos vienen de una concepción de la salud que es de atender emergencias o atender nada más en relación a síntomas. Pero muchos de estos medicamentos, por no decir todos, en realidad no terminan de atender la razón de los problemas de fondo, ¿sí? Sobre todo problemas crónicos. Entonces medicamentos como el omeprazol, como la metformina, eh, como inhaladores para el asma y muchos otros recursos similares, en realidad no llevan a una sanación completa. Y precisamente, regresando un poco al punto anterior, si empezamos a escuchar al cuerpo, a los síntomas y a las emociones, entonces, por ejemplo, si tú ya estás tomando un medicamento de manera crónica, por ejemplo, un medicamento para ayudarte a dormir, bueno, tú puedes, no significa que de un día para otro todo vaya a cambiar mágicamente, a veces se necesita más tiempo. Pero si tú empiezas poco a poco, por ejemplo, a escuchar a tus emociones, por ejemplo, a investigar en internet, qué significa que uno no pueda dormir a nivel psicoemocional o de cualquier enfermedad otra que tengas, cualquier predisposición de salud, eh, puede ayudarte por lo menos a no ir dependiendo tanto de los fármacos, a encontrar alternativas para balancear y despertar los recursos del cuerpo y de la mente para encontrar la salida, ¿sí? Entonces, quedan unos 3 principios más, pero quiero primero saber si tienen alguna duda o comentario pertinente hasta ahora. Pueden levantar la mano, sé que está por ahí la opción. Sigo. El Elis Peña tiene una pregunta. Adelante, Elis. Solo el micrófono está apagado ahora. No lo escuchamos, Elis.
¿Cómo? Aló, Elelis. Elelis tiene una pregunta, pero tiene su micrófono, el mute apagado. El Elis. Sí, lo Elelis, sí. escucho, Ok, lo ahora escucho, sí. Adelante, lo Elelis. escucho. Ahora sí lo escuchamos. Gra- Puede realizar su pregunta. Gracias. Que quería decirle que me siento muy orgulloso y satisfecho de esa enseñanza, porque en verdad recibimos una orientación que suelta un poco el estrés, que es la acumulación de pensamiento negativo. Me siento muy agradecido de sus enseñanzas. Ah, bueno, muchas gracias, señor Elelis. Muy bien, gracias por su pregunta. También Generoso, también tiene una pregunta. Adelante, Sí. Generoso. Mi pregunta está relacionado con lo de escuchar el cuerpo. ¿Cómo escuchamos el cuerpo? ¿Qué mecanismo podemos utilizar para escuchar el cuerpo? Ok, esa es una pregunta bonita e interesante. En realidad, hay yo creo que dos formas. Hay una que es la más lógica o más básica, que podría decirse ver las consecuencias de ese síntoma o de ese problema. Sobre todo esto aplica, por ejemplo, cuando te da sueño, te da algún malestar o alguna, o por ejemplo, se te sube la tensión en momentos específicos, entonces aprovechar para que, o sea, si por ejemplo te da una subida de tensión, no sé, no digo que tengas todo ese problema, simplemente dar un ejemplo, si te da la subida de tensión ante algún evento o ante una persona o al tú enfrentar alguna emoción, entonces ajá, quizás tomas una pastilla, pero trata de observar por qué me tenso y qué puedo hacer para no estar en esta predisposición, para que esta reactividad emocional no me controle, sino que yo pueda manejarla y, número uno, confrontarla mejor y número dos, poco a poco ir reduciendo esta predisposición de salud. Porque otro importante valor o punto positivo de esta perspectiva es que muchas, por no decir todas, pero muchas de las condiciones crónicas o este tipo de síntomas pueden mitigarse completa o por lo menos en gran medida si uno va atendiendo el trasfondo psicoemocional. Entonces la idea es que uno vaya abordándolos a veces poco a poco mientras tú vas saliendo. No es como, porque a veces la gente tiene que dejar, y a eso lo voy a explicar más adelante ahorita, tienes que dejar como esa perspectiva de que te tomas una pastilla y esto te quita todo. No, pueden haber recursos para ayudarte en el momento, pero para tú limpiar de fondo es un proceso, ¿no? Entonces, y esa es la primera vía. La segunda, que nosotros usamos mucho en meditación, es simplemente casi cerrando los ojos, enfocar la mirada a la punta de la nariz. ¿Sí? Este enfoque hacia la punta de la nariz, en el yoga se llama Dristi, es una forma para ayudarte a conectar con tu visceralidad, con tu cuerpo emocional, con tu intuición, con escuchar literalmente al cuerpo y entender qué pasa. Y como precisamente también esta dimensión del cero, de la mente, no está tan ligado a la fría razón y lógica, entonces a veces uno tiene que abrir la mente a que quizá la respuesta no parezca muy lógica, pero en realidad esa exploración al mundo interno siempre que uno puede ir explorando, siempre vas a ir como dice Shrek, quitándole capas a la cebolla, ¿sí? Entonces eso es como un proceso de escuchar adentro. Y si tú quieres así como un recurso, como un mind hack, eso de enfocar la mirada a la punta de la nariz es un gran recurso. Incluso en algunas terapias psicoterapéuticas grupales, cuando nos preguntan así en el caldeamiento, que nos preguntan cómo estás, entonces nos piden que respondamos, número uno, que no respondamos simplemente estoy bien, y número dos, que antes de responder, si necesitamos alguna especie de ayuda, pues que enfoquemos la mirada en la punta de la nariz. Eso ayuda como una forma de Bueno, ayudar muchas a abrir gracias. esa puerta hacia adentro.
¿Respondido? Sí, cómo no, definitivamente. Ujú. Ok. Bueno, entonces ya seguimos. El siguiente, a tu propio maestro. Esto es que cada persona guarda las respuestas más cruciales en su interior. Con esto quiero decir, esto no es un llamado a la soberbia ni a decir que yo me lo sé todo. A veces nosotros necesitamos la valentía o la disposición de compartir nuestros problemas con otros. A mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, con mi mejor amiga, de que a veces tenemos un montón de problemas que no entendemos qué hacer, pero empezamos a hablar y nosotros mismos nos vamos dando las respuestas. A veces ella me las ayuda a ver a mí y yo se las ayudo a ver a ella, pero a veces hablando, por ejemplo, yo mismo hablando, yo me doy cuenta, pero si yo puedo hacer esto, si yo sé un recurso para afrontar este problema, ¿no? Pero aquí yo lo que quiero decir es que aunque van a haber siempre personas que te den alguna luz, que te den alguna pista, muchas veces esas pistas o esas respuestas para este tipo de camino hacia el interior, lo que hacen es simplemente resonar con una idea y con una intuición interna que ya existe, ya sea activa que no quiere escuchar o que haya estado olvidada. Sí, como esos aspectos de la niñez cuando que quien tiene una niñez muy sufrida, entonces reprime muchas cosas o traumas, qué sé yo. Entonces a veces, o sea, no quiero decir que siempre sean, no quiero hacerme entender que estoy hablando de personas con trauma, ¿no? Eso pasa en muchas dimensiones. Pero aquí con tu propio maestro significa que siempre hay una orientación interna. Para este proceso de paz mental, la paz mental no es simplemente respirar profundo o tomarse un té para estar más tranquilo. La paz mental es una cuestión, un estado de paz, de armonía contigo mismo, que tú estés en tranquilidad, que estés limpio de conciencia. Y eso solo lo puedes hacer siendo sincero contigo mismo, abriendo el corazón y viviendo desde él, reconociendo tu propósito y alinearte cada vez más con él. Sí, y nosotros, yo lo digo incluso en otro sentido más práctico todavía, como psicólogos nosotros estamos hechos para trabajar de espejos en muchas cosas. O sea, la idea es que los pacientes no vayan a pedir consejos, sino ayudar a la persona a darse cuenta no solo de sus problemas de trasfondo, sino de sus mecanismos que en el 99% de las veces están dentro de ellos para superar obstáculos. Y siempre van a haber personas o van a haber situaciones que nos enseñan recursos, que nos den ideas, pero nunca olvidar ese maestro interior que siempre va a estar ahí y siempre tiene alguna solución, alguna vuelta. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta y valorarlo mucho. Este es otro importante, es que el mejor terapeuta es quien se ha sanado a sí mismo, porque nosotros venimos de épocas en las que, bueno, en la que podían haber doctorados con gran avance de medicina o de alguna forma terapéutica, pero por ejemplo eran médicos y fumaban cigarrillo o droga o muchos problemas de salud, qué sé yo. Pero para encontrar personas que cada vez guíen mejor en estos caminos, lo más ideal es, es conectar con personas o hablar que sean esas personas que no solo desde la teoría o la práctica clínica, sino desde la experiencia personal, pues puedan, o sea, un reflejo, un ejemplo de lo que enseñan, o que sea una persona que tenga cierta integridad. Incluso en algunos casos puede hacer más. O sea, no quiero desvalorar la formación en salud mental, psicoterapia, pero a veces, sobre todo cuando es una persona que ha probado muchos medicamentos o recursos terapéuticos, digamos, convencionales y no logra una salida, a veces es un coach o una persona que desde su experiencia personal y sabiduría que ha cosechado
es más lo que hace a través de esa persona que a través de un profesional. Y eso yo le digo como psicólogo porque me ha pasado, le ha pasado a otras personas, ¿no? Colegas. A veces los coach, entre los psicólogos y los coach hay como una especie de riña que nos quitan el puesto. Y bueno, número uno, no, porque los psicólogos tenemos bien nuestro campo de acción bien determinado. Pero número dos, también tener conciencia de que a veces esos coaches que justamente en ese proceso pasan por una evolución interna también, terminan siendo mucho más asertivos. Entonces, no sugiero abandonar la profesionalidad para nada, simplemente considerar eso. Incluso vemos también profesionales que también hemos vivido ese proceso interior, o médicos que se han soltado un poco del pastillero y han sanado de una manera más integral. E incluso sus intervenciones de alguna manera la mezclan o aprecian las terapias, sus intervenciones integrativas y todo lo que es estilo de vida, etcétera. Aquí también el último hack por el último principio es que los hábitos como claves para el cambio. Sí, entonces nosotros vinimos de una época donde nosotros habitualmente teníamos que hacer mucho esfuerzo físico, estoy hablando por lo menos de medio siglo para atrás, o incluso un poco más, pero muchísimas generaciones funcionando de esa manera, en que nosotros teníamos que trabajar afuera externamente y ese trabajo que también era duro, constante, pues de alguna forma también ayudaba a forjar el carácter y a drenar de alguna manera estrés, drenar energía, drenar toxinas físicas, emocionales, tener que esforzarse externamente, pero ahorita como eso no es tan común y hay y los desafíos han cambiado de dimensión, por así decirlo, entonces nosotros tenemos que retomar o cuidar hábitos que ayuden a cultivar ese bienestar integral. ¿Sí? Porque al hablar de una salud mental integral, entonces es algo que vas a través de una pastilla, no es algo que vas a tener a través de una intervención médica o una cirugía, sino que es algo que tú de alguna manera vas a cosechar y vas a ir cultivando conforme tú tengas hábitos que resuenen mejor con toda esta realidad más armónica que tú necesitas y que mereces. Solamente tienes que ir abriendo tu corazón poco a poco a esa evolución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hacer ejercicio físico, meditar, darte chance para estar en la naturaleza, comer sanamente y conscientemente, lo que en inglés se llama mindful eating. Son hábitos que te ayudan a cultivar esa paz interior, y ahorita vamos a otra selección de hábitos que he incluido, porque en la primera clase abordé algunos que no es que fuesen más importantes, sino simplemente los que más se me venían a la mente en el momento. Pero en realidad se me vinieron más de 10. Entonces me preguntaron si podía dar otra clase y pues obviamente ahora introduciré algunos hábitos más. Ahora quiero saber si hay algunas preguntas más respecto a esta segunda parte de los principios. Sí, Manuel, veo que Jean David tiene la mano levantada, creo que tiene preguntas. Pues adelante, Jim, con sus preguntas. Buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, Sí. Jean. No te Adelante, veo, Jim. no te reconozco con la voz. ¿Me escucha? ¿Me Hola. escucha ahora? Sí, ¿Ahora te sí? escucho y te veo. Buenas Buenas tardes tardes. a todos. Necesito saber cuál es la diferencia que existe entre la sociología y la psicología. Ok, bueno, la sociología
aborda más fenómenos de tipo social y colectivo, o incluso puede abordar desde lo individual, o sea, los procesos individuales, tu personalidad, los procesos psicológicos de cada individuo, cómo influyen en la sociedad y esos procesos sociológicos. Mientras que la psicología se enfoca, o sea, la sociología es más los fenómenos sociales, colectivos y todo lo que influye en ello, mientras que la psicología son los fenómenos conductuales, cognitivos y incluso en sentido inverso, cómo la sociedad, la familia puede influir en ese mundo a lo individual. Y está obviamente, por ejemplo, la psicología social, ramas intermedias, la sociopsicología, pero esa es la principal diferencia. En este caso, la psicología es muy importante en la salud pública. Claro. Sí, por Muchas supuesto. gracias. Cada vez más. Sí, cada vez más. Sí. También veo Muy bien, desde gracias, David. David. Aquí está Generoso, el señor Generoso. También levantó la mano. Voy a ver cómo formulo lo que quiero hacer. Generalmente, los pacientes inician con un nivel alto de dependencia Sí, en el facultativo, ¿no? Pero se le olvida o no tienen conciencia de sus propios recursos internos, ¿no? Para ayudarse. claro, Entonces, claro. esa transición, ¿cómo se puede lograr para ir minimizando, digamos, la dependencia y valerse más de sus propios recursos internos? Bueno, muchas gracias por esas preguntas. Han sido preguntas muy valiosas. Pues generalmente, sobre todo cuando es una persona que apenas está empezando este proceso de sanación interior, de cuidar de su salud mental, pues es lo natural que haya un periodo, un proceso, sí, como de dependencia, pues porque aun cuando tenga muchos recursos para afrontar todos estos desafíos, manejar todo este estrés, pues venimos de una generación, un medio que te ayuda o que te hace de cierta forma ignorar o a descuidar esto, que precisamente cuando quieren empezar este camino, pues necesitan alguna especie de guía. Y ya per se, su alma o ellos mismos están guiándose al darse esa oportunidad. Pero como psicoterapeuta nosotros entendemos que muchas personas, sobre todo los novatos en ir a psicoterapia, a tener estas dimensiones de su ser, pueden pasar algún tiempo indefinido, porque cada persona lleva su tiempo, en empezar a agarrar esa autonomía que tú dices. Y precisamente como psicólogos, terapeutas o personas que ayudemos a otro en esta dimensión, pues la idea es ir, así como con un niño, que tú le vas enseñando para que cada vez vaya creciendo, en este caso interiormente, y pueda resolverse cada vez mejor por sí mismo. Es una situación muy similar. Y bueno, es simplemente una cuestión de ética profesional. También el no provocar esa dependencia, esa transferencia dependiente con los pacientes, porque pues obviamente no estás del todo haciendo bien. Y bueno, no sé si así te respondo ya a tu pregunta. Excelente respuesta. Sí, muchas gracias. Ok, ahora está también el señor Peña, parece que levantó la mano. Sí, buenas tardes. Despradel Novas, oriundo de la República Dominicana, residente en el caluroso Caribe holandés. Me impacta mucho el tema de meditación y no es que he hecho el gran esfuerzo, no tengo muchas prácticas,
pero considero que tengo una mente muy volátil y no puedo enfocarme en una sola imagen, en una sola cosa. Y cuando trato de concentrarme para meditar, me pasan 100.000 cosas en un segundo por la cabeza y entonces no logro concentrarme. ¿Habrá algún recurso que se pueda poner en práctica para lograr esa concentración para poder meditar? Gracias. Ok, también muy valiosa su pregunta, señor Peña. Bueno, yo aún con mis años de meditación y yoga, a mí todavía me pasa a veces. Y ahí, ahorita en este momento se me ocurren dos cosas a comentar. Número uno, el que yo lo abordé en la primera clase, debería incluso, yo no recuerdo haberte visto en esa primera clase hace 3 semanas, si lo tienen guardado en los archivos de la universidad, sería bueno que le eches un ojo. Pues entre las cosas que comenté en esa clase, voy a buscar aquí un momento. Pues déjame ver dónde está. Ajá, aquí. Entre las cosas que abordé precisamente tienen que ver con que parte de los desafíos que estamos viviendo es el exceso de información. Nosotros estamos en una época en el que es tanto el flujo de información, es tanto el flujo de ideas y tampoco la actividad física, que la influencia, perdón, de ese, por llamarlo metafóricamente, ese mono mental, se acentúa aún más, porque si tú te distraes, o sea, te distraes activamente, en el sentido que te pones a hacer cosas, te pones a ocuparte, te pones a hacer algo que te guste, eso de alguna forma ayuda a drenar todo eso, pero cuando nos ensimismamos demasiado en la mente, eh, pues puede generar ese problema. Tú no puedes sentarte a meditar porque tienes todo ese flujo de información fastidiosa, ¿sí? Y en algunas personas cuando están empezando, pues sí les pueden servir esas meditaciones, por ejemplo, meditaciones guiadas de YouTube, de visualización, de contemplación, esas meditaciones, digamos, más tradicionales o mainstream, que yo también soy autor de varias de ellas en mis trabajos de freelance. Pero ya llega un punto, casi siempre va a llegar un punto en que, así como nosotros tenemos un proceso de lo que se llama generación de tolerancia ante medicamentos, que algunos medicamentos y drogas, pues con el tiempo como que cada vez necesitan más o simplemente dejan de funcionar. A veces, en los casos de meditación y prácticas, digamos, internas, puede pasar, porque la idea no es que tú aprendas a quedarte 2 horas y media meditando. La idea es que tú te limpies a ti mismo, te sanes a ti mismo, descubras tu esencia como persona y como humano y que te alines cada vez más con esa verdad. Si tú no ves que esa es la esencia de ese camino, de este proceso de sanación, entonces de alguna manera va a haber alguna forma de saboteo, ya sea a través del cuerpo, ya sea a través de la mente en esos momentos, o ya sea a través de la voluntad que se distrae para hacer cosas que tú, entre comillas, crees que quieres o debes hacer. Y entonces eso es una cuestión de relación contigo mismo interna. Y un terapeuta, pues, te puede ayudar en el proceso, pero recuerda que es algo contigo, ¿sí? No en el sentido, como dije, de la soberbia, que tú todo lo sepas, sino de abrirte esa intimidad contigo mismo y entender que esa es la esencia de todo este proceso, de una salud mental e integral. ¿Bien? Y un segundo punto a acotar, porque ese nada más fue el primero, trataré de ser breve ahora, es que hay muchas formas de meditación, hay muchísimas. Lo que pasa es que la gente tiene el estereotipo de que meditar es sentarse y respirar profundo y quedarse quieto. No, pero hay muchas variaciones, incluso desde formas pasivas de meditación. Hay meditaciones que son muy activadoras, hay meditaciones que ayudan directamente a calmar la mente, como por ejemplo uno muy famoso que es el Sitali Pranayama,
que es respirar por la lengua en U. Y exhalar por la nariz, y eso sientes que te enfría, te baja las revoluciones del todo el cuerpo, incluyendo la mente. Pero incluso, por ejemplo, también el arte puede ser una forma de meditación, o el deporte puede ser una forma de meditación. Mientras comes, lo que se llama el mindful eating es otra forma de meditación, o sea, a través de los sentidos, como comer más lento y saborear con todos tus sentidos cada bocado, masticar bien, para conectar con el olfato y el gusto, que son los sentidos como más viscerales y que te ayudan a jalarte un poco fuera de esa mente y esa pensadera. ¿Qué otra forma puede haber? Pueden haber recursos como, por ejemplo, por ejemplo, en la noche, si tú quieres empezar a ayudarte a ir a dormir poco a poco, puedes meter los pies en agua tibia, incluso puedes colocarle alguna hierba aromática, o sea, lo pones en una tina, ¿no? Que te cura hasta los tobillos. Y eso te ayuda, boom, como a apagar un poco la mente y acercarte un poco a un buen sueño. Entonces, y en esos momentos, pues puedes tratar de meditar a ver si se te hace un poco más fácil y te motivas, pues. Pero esa es la segunda enseñanza, de que en realidad formas de meditación hay muchísimas. No sé, yo hasta provoca hacer otra clase de estas explicando esas formas de meditación y practicando unas pocas para que tengan una idea de que esa forma integral y meditativa de cuidar la salud mental, o sea, hay opciones para todos. ¿Sí? Excelente, muchísimas gracias. Bueno. Ajá. Veo, Beliani también tiene una pregunta. Belian, Sí, sí. adelante, Beliani. Sí, buenas noches. No, más Buenas que una pregunta, quería como agregar algo a lo que al señor Peña, por lo que tiene que ver con el ayudarse a concentrar en la meditación, porque al principio yo también tenía ese problema en la navegación de la mente, que llegan todos los pensamientos y uno no sabe cómo ir a atrapar un pensamiento solo. Entonces, yo no sé si otros lo hacen, no sé si el profesor también lo ha utilizado otras veces. Yo me creé estas bolitas que son como un brazaletito, tiene 13 bolitas. Entonces yo las voy contando, no contándola, sino que yo voy, me concentro en una sola frase y voy repitiendo la frase, y eso me ayuda a mantener un solo pensamiento y la concentración en la meditación. O sea que eso también podría ayudar. Sí, muchas gracias por ese aporte, Belian. Esa es otra de las tantas formas de meditación que existen. En el yoga nosotros le llamamos el jap, y el meditación con mala. El mala es como el escapulario, en este caso de los yogis. Y precisamente, si uno tiene incluso un rosario, para quienes sean católicos puede servir, o otra forma de escapulario, entonces ese conteo, nosotros en el yoga pues a veces practicamos por un mantra, por ejemplo, Namaste, que es uno muy conocido, o el Om, o el Amén, incluso ya para usar un mantra, porque el Amén es un mantra, para usar un mantra usado en el cristianismo. A veces puede servir, ¿no? O simplemente una palabra que para ti sea de poder. Entonces, aplicarla, repetirla, y eso de verdad sí ayuda mucho. O sea, incluso uno puede estar haciendo algunas cosas, o estar trabajando, hablando con personas. El simple hecho de estar haciendo eso, ese conteo, ayuda a una mente más centrada. Así es, muy bien, Belian. Sí, es que son muchísimos recursos. Si uno se pone a recapitular y buscar, en realidad hay una grandísima cantidad de posibilidades. Para ver, bueno, han surgido varias manos más. Vamos a dejarlo hasta estas dos últimas que aparecieron para ir ya a los otros hábitos que quiero introducir en esta sesión. Ahora vamos con el señor Iyakutipa, Patricio. Si pueden habilitar el micrófono, por favor. O el video. ¿Cómo está, doctor Manuel?
como también a mis compañeros desde Puno, Perú, un saludo cordial y un abrazo a la distancia desde la serranía de Puno. Bueno, para mí es genial abordar estos temas. Muy importante a nivel personal, a nivel profesional. Yo soy docente de secundaria, trabajo con adolescentes. Efectivamente, muchas preguntas surgen de los estudiantes y justamente estamos tocando. Doctor, si me ayuda, yo tengo gastritis crónica hace ya más de 5 años. Debo más o menos ya ahorita, debo tener 7 años de gastritis crónica y asimismo también prostatitis crónica. Y ¿qué es lo primero? Yo me he tratado con pastillas, para un mes me han dado, pero verdad que, doctor, no he podido superar, sino que uno mismo se construye todo, así como uno pues se construye cuántos años vivir y como uno también se construye en conocimiento. De igual forma he tenido que optar por ese camino. Sagradamente tengo que hacer actividad física diario. Eso es lo que, abdominales, yo tengo ahorita 53 años, entonces sagradamente es como distraerse cuando uno no tiene sueño. Bueno, antes pues practicaba contar de 100 para abajo hasta 1, entonces de una forma ayudaba para coger el sueño, ¿no? Entonces ahora he superado lo que es mi gastritis crónica y como también prostatitis, esa con actividad física y asimismo también tener todo en el estado mental. Si usted crees que vas a curarte, vas a superar estas enfermedades, lo has hecho, ¿no? Entonces, ya que estamos aquí, casi la mayoría mayores de edad, es bueno compartir algunas falencias que tenemos en lo que corresponde a la salud, ¿no? Entonces, agradecerle a usted y a mis compañeros que también han aportado valiosamente. Entonces, una vez más, agradecerles. Muy buenas tardes. Estamos para compartir. Si me puede ayudar, sigo todavía con esa actividad física diario, sagradamente, o algo más me puede ayudar, doctor. Eso quería como una pregunta. Muy buenas tardes. Un abrazo a la distancia. Pues con mucho gusto, señor Patricio, y para mí es como un gusto extra particular porque yo viví un tiempo en Puno y disfruté mucho explorando aquellas tierras, la isla Taquile, la puerta de Amurumuru, y algunas otras locaciones que en este momento no me recuerdo los nombres, pero para mí me trae recuerdos muy bonitos escuchar todo lo que sea de Puno y el sur de Perú. Y bueno, honestamente es muy grato para mí escucharlo. Y bueno, quiero hacer 2 comentarios. Primero quiero comentar de que precisamente en Perú, en Puno, en mis recorridos por allá, meditando en todo lo que vivía por allá, yo aprendí que precisamente nuestros ancestros, yo soy de Venezuela, pero compartimos mucho, pero nuestros ancestros, sobre todo de Sudamérica, enseñaban mucho esa conexión con la naturaleza, como la naturaleza es sagrada, ¿cierto? Y esa naturaleza también está en el cuerpo, toda esa sabiduría, ese universo que está guardado en esta aparente carne que es el cuerpo, que es mucho más que simplemente carne sólida. Y precisamente de manera intuitiva, yo aprendí mucho de esa conexión con las personas de allá. En mi tiempo viviendo allá, fueron apenas como 2 meses, pero aprendí mucho y también recorrí un poco otros países. Y ya yendo más directo a su situación, por ejemplo, hablando en el caso de la gastritis se interpreta psicológicamente como voluntad o coraje o sí, como ese fuego, porque los jugos digestivos son, o sea, queman, diluyen los nutrientes,
los evaporan, por decirlo de alguna manera, los licúan. Ese fuego interno del estómago es porque la voluntad de alguna manera no se expresa. Entonces, en cierta forma, la persona está siendo o tímida o cohibida y no está expresando ese fuego interior. La medicina china incluso explica que el estómago produce el fuego para alimentar el corazón, y desde el corazón se expande el fuego. Y yo con esto quiero decir que equilibrar ese fuego del estómago no significa que ahora te vas, por ejemplo, a soltar un montón de bravuconerías o ponerte molesto con muchas personas. No quiero decir eso, sino que ese fuego es para abrirse desde el corazón y irradiar desde el compasión, liderazgo, de la valentía. Y eso es lo que suele interpretarse en problemas estomacales como gastritis, que ese fuego que no está desbalanceado y te está quemando por dentro. Entonces, en cierta forma, hay que saber exteriorizarlo y sanar, equilibrar ese fuego interior. ¿Sí? Entonces, eso es como un punto que te puedo sugerir sobre el cual meditar. Y en el segundo punto, que yo he visto muchas personas que también se han curado de esa manera, es el consumo de gluten, el consumo de harinas, incluso de granos. Y esto lo apunto porque yo he visto que ha pasado en personas que incluso comían mucha quinoa y que ya se come muy seguidamente, pero que puede generar inflamación precisamente en el estómago, porque atacan el páncreas y distorsionan el equilibrio en el centro, o sea, en la labor digestiva, porque tienen sí muchos nutrientes, pero también las plantas no son tontas y algunas tienen antinutrientes o tienen toxinas. Entonces eso poco a poco puede ir atacando el estómago. Y precisamente a veces el alimentarnos de una u otras cosas es una forma de inconsciente de seguir manteniendo esos patrones, esas molestias. Quizás tú estás haciendo abdominales, ejercicio, y eso es muy útil. Sin embargo, yo creo que ahorita es un llamado a que está bien, con todo ese ejercicio, estás, para hablar en el sentido metafórico, estás como queriendo quemar toxina, usar ese fuego interior, hacer ejercicio, pero es como un momento de terminar de equilibrar ese fuego, ese centro. No sé si me entiende. ¿Sí? Doctor, efectivamente, mira, para eso, para aprovechar este tiempo, ahorita yo estoy en un fitotolo donde estoy produciendo mis verduras, y ahora paralelamente yo tengo llamas, ovejas, vacuno tengo, pero ya he comprobado ya. Yo le recomiendo a mis colegas, a todos los que, yo sé que a partir de 40 años tenemos siempre esa maldad de gastritis, como le decía, gastritis crónica, pero estoy combatiendo yo con cuis. Tengo que ya comer más que todo las patitas y cuy. Es lo que me ha ayudado a superar. Si hubiera consumido así carne roja, ovino, alpaca o sino vacuno, yo sé que hubiera estado igual, ¿no? Entonces ahora estoy superando ejercicio sagradamente diario. Tengo que hacer, no puedo olvidarme eso. Y así también consumiendo ya patitas de pollos, patitas por ejemplo, de alpaca, y más que todo estoy consumiendo más cuis y gallina negra. Eso me ha ayudado bastante. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque muchos tenemos ese problema de gastritis. Entonces, y para prostatitis, ejercicio de rana, si usted es licenciado en cuartel, siempre cuando éramos jóvenes nos han hecho hacer licenciado, o sea, ranas, ¿no? Ese física es mucho ayuda para prostatitis. Solamente es para compartir con los colegas también, con los amigos que estamos asistiendo a esta clase.
Gracias, Macien. Ha sido atinado, acertado su respuesta. Buenas tardes. Vale. Y bueno, para ya terminar ese capítulo, sí, como le digo, alimentos como el gluten, los lácteos, son alimentos que pueden atacar mucho el estómago y el sistema digestivo primeramente, pero que también incluso en un sentido más sistémico pueden poco a poco generar esa inflamación en la próstata. Sí, porque simplemente genera inflamación y dependiente de la habilidad del cuerpo, entonces desencadena uno otro problema. Aquí, antes de ir a la otra última persona que levantó la mano, Luisana Pérez está escribiendo, preguntando que toma ansiolíticos, antidepresivos, tiene una alimentación limpia. Bueno, como le digo, pueden haber muchos factores y este proceso de paz espiritual e interna puede abordarse de muchas maneras. Puede ser, por ejemplo, dice que tiene una alimentación limpia, pero por ejemplo hay que ver qué se refiere a alimentación limpia. Si es completamente natural, si incluye alimentos de estos que son muy subestimados, pero que inflaman y hacen mucho daño, como son gluten, las harinas refinadas en general, los lácteos, el azúcar refinada, los refrescos, o vegetariana, precisamente puede generar el problema de mucha inflamación porque se comen muchas hojas y se comen algunas, y sobre todo el pescado tiene unos ácidos grasos que promueven el sanar ese estrés crónico interno. La secuela es el estrés crónico interno. Bien. Lo que pasa es que no quiero confundir esta sesión ahorita con consultas. Bien, estamos algo corto de tiempo, si no al final vamos a ver si los abordamos, pero hay Sí. que aprovechar el tiempo. Vamos Sí, a dejar continuar a Manuel. Cosas referentes a medicina, pues podemos preguntarlas en otra ocasión, pero ahora vamos a dejar de terminar la sesión. Sí, al final yo tengo, yo dejo ahí mis medios de contacto para que me contacten quienes lo desean. También Víctor Hugo había levantado la mano hace tiempo. Si es así como de consulta personal, pues de salud, pues le indico lo mismo que estoy indicando ahorita, pero si no, pues le doy permiso, pero tratemos de ser breves. Perdón. Adelante, Víctor, entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. La consulta básicamente va enfocado cómo podemos combatir o cómo podemos incluir hábitos en el trabajo, en los momentos que uno se empieza a poner tenso eh, por la presión del trabajo, de qué manera lo podemos combatir en esos momentos. Ok, gracias. Gracias, Víctor. Bueno, en la primera clase, que no sé si estuviste, ya algunas sugerencias, incluso algunos hábitos, y recuerden que ahorita vamos a por algunos hábitos más que pueden ayudar en eso. Y ahí existe algo que se llama los screen breaks, screen breaks, y también pausas activas. O sea, que son recursos, o es la idea de que tú, por ejemplo, cada 25 minutos o cada 45 minutos, dependiendo de tus posibilidades, tú te des una pausa entera de como 10 minutos. Entonces, y en esa pausa, pues tienes todo lo que todo lo que tenga que ver con trabajo, también evitar o no usar todo lo que sean los dispositivos digitales, el internet, qué sé yo. Incluso si puedes también dedicar parte de esos minutos a hacer un poco de ejercicio, de respiraciones conscientes, y eso ayuda a darle una pausa a la mente para que pueda después por otro periodo volver a gestionar mejor todo ese estrés y todas esas problemáticas. Y también si es propicio en tu entorno de trabajo, si tienes contacto con quien compartirlo, puedes hacer algunas sesiones o grupales o cuadrar
dependiendo de tu nivel de confianza o jerarquía, para darse tiempo para descansar. Pero eso es lo básico, de lo que tú puedes aplicar por ti mismo, al menos para iniciar esa, o sea, screen breaks, que es parar el uso de dispositivos, y lo que se llaman pausas activas, que es dar 5 o 10 minutos para reconectar contigo, para quizás hacer algunos estiramientos, para respirar. Y eso sirve mucho, porque incluso ayuda mucho más a la concentración, porque cuando tú te das estos 5 o 10 minutos de descanso, entonces esos siguientes 30, 40 minutos, lo que sea de actividad, entonces lo puedes desempeñar de una mejor manera. Yo aquí en el chat coloqué arriba. Muchas gracias. Vale, aquí en el doctor. chat, antes de seguir con la siguiente parte, igual yo voy a mandarle esa sugerencia junto con la lámina. Coloqué la sugerencia de un libro que a mí me marcó mucho, que se llamó La enfermedad como camino, de Thorwald Detlefsen. Ahí está escrito, búsquenlo en el chat. Y ese libro, La enfermedad como camino, justamente en primer lugar te ayuda a entender los principios para escuchar al cuerpo, y número 2, te da un esbozo, una introducción de qué significan los principales problemas de salud, sobre todo los crónicos, ¿no? Todo lo que es asma, alergia, problemas de tensión, problemas creo que de vista también, en la piel, de digestión, diabetes, todo te da una interpretación general, que no es que siempre va a aplicar para todos exactamente igual, pero que sea una general que te ayude a aproximarte a entender lo que estás viviendo. ¿Ok? Y también voy a escribir en el chat el nombre de un tipo de aplicaciones que se llaman Pomodoro, que así es como se dice tomate en inglés, que son aplicaciones que puedes encontrar para Windows o para tus teléfonos, que te ayudan a programar esas pausas activas. O sea, cada 25, 40 minutos te recuerdan a detenerte. Incluso hay unas que te ayudan a detener la navegación por internet, para que tú sí o sí, pues pares, te des un relajo, te estires, y después en 5 minutos vuelve a sonar la alarma y puedes regresar a la actividad. Es una forma que ayuda bastante, dependiendo de la persona. Entonces, ahora sí, vamos a los hábitos. Déjeme ver qué hora es, para tener una noción del tiempo. Ya, bueno, ya va más de una hora. Estamos fuera. Manuel. Sí, voy directo a los hábitos, ¿ok? Ajá. Ok, en primer lugar, que ya lo mencionamos, actividad física. Y ahora, como aquí estamos hablando de una manera integral, no significa solamente hacer deporte o hacer ejercicio o ir a un gimnasio. Eso obviamente puede ayudar, y en la mayoría de los casos va a ayudar. Ahora, yo quiero aquí abordar en sentido integral, incluyendo la salud mental, que esto sea una oportunidad para conectar con el cuerpo, para despertar al cuerpo, para sanarlo. Tú vas a ver que a veces al principio cuesta como empezar, pero una vez uno empieza, para quien lo ha vivido, una vez que uno empieza a hacer ejercicio físico, así sea apenas una semana, empieza a generarse como esa sana adicción por hacerlo, porque hacer ejercicio libera endorfinas, que te ayuda a liberar el estrés, te ayuda a gestionar mejor el estrés que enfrentas todos los días. Y aquí agrego lo de alineación psicofísica, porque prácticas como el yoga o el qigong, ya sea como prácticas principales o complementarias, te ayudan precisamente a conectar con el cuerpo. O sea, tú puedes hacer algo de actividad física y después usar, o sea, deportivas, y puedes usar algunas de estas herramientas, yoga o qigong, o meditación, para ahora meditar de una manera como equilibrando la presencia tanto del cuerpo físico como de la mente. Y esto es tan literal, y esas son cosas que creo que solo lo puede decir alguien desde la experiencia. O sea, a veces cuando uno hace ejercicio físico o una sesión de yoga muy fuerte, literalmente el corazón queda latiendo más fuerte. Incluso después de que descansas, sientes que el latido es un poco más resonante que antes. Entonces eso literalmente te ayuda a escuchar mejor al corazón, a escucharte mejor a ti mismo, porque esa escucha del corazón genera
una sensación de paz, de bienestar, muy natural y muy agradable. En segundo lugar, agricultura local y casera. Esto parecerá inesperado, pero ahorita estamos en un proceso en el que el ser humano se alejó tanto de la naturaleza porque la veía peligrosa, por la modernidad, qué sé yo, que ahora más bien está pasando al otro extremo. Eso lo hablamos un poco en la primera clase acerca de los screen breaks, la exposición a la tecnología y cómo ese proceso ha sido tan rápido que ahora más bien necesitamos como recoger un poco en el sentido contrario para poder equilibrar. Entonces, la oportunidad, el darte a ti la oportunidad de cosechar tus propios alimentos o vivir cerca de la naturaleza o vivir en una comunidad que pues en lo que haya, o sea, que sea productora agrícola, o que prefieras al menos tener unas plantas en tu casa y ir a esos mercados que en algunos países o regiones hay, en los que no son ir a los supermercados, sino esas personas que venden sus cosechas orgánicas o caseras. Esas son formas de ir ayudando a reconectar con esta esencia. Sí, reconectar o recordar que nosotros vivimos siempre conectados con la naturaleza, que es el hogar ancestral original al que está acostumbrado nuestro cuerpo, y el vivir demasiado en entornos, digamos, citadinos, electrónicos, digitales, para nosotros es una fuente de estrés per se, ¿sí? Entonces, a veces en menor o mayor medida, pero sí o sí es una fuente de estrés, y uno de los mejores remedios es acercarse lo mejor posible a la naturaleza. Si puedes trabajarla, tocarla, vivirla, o hacer esa parte de ejercicio físico, hacer una parte descalzo, que también lo hablé en la sesión pasada, eso va a ayudar mucho. Y obviamente si cultivas los alimentos, el hecho de que sean alimentos orgánicos serán más nutritivos todavía. En tercer lugar, alimentación balanceada, que parece muy similar, pero es distinto, porque esta anterior habla de la conexión con la tierra, ¿sí? Y esa importancia como la conexión con la tierra te ayuda a conectar con tus bajos instintos, con tu cuerpo emocional de manera armónica. Ahora, la alimentación balanceada, basada en comida orgánica, se refiere a equilibrar nuestra alimentación y ver si nosotros queremos un equilibrio en nuestra vida, pues entonces también a través de la alimentación balanceada, pues podemos de alguna forma ir interiorizando de nuevo ese equilibrio. Y el balance está entre tres elementos principales, así como está lo positivo, lo negativo y lo neutral. En la alimentación está lo neutral, que son los vegetales, lo negativo denso, que son las carnes, y las frutas, ¿sí? Que serían lo positivo, y los carbohidratos. Eso por dar una forma rápida de explicarlo, y es muy necesario, ¿sí? Y mientras más orgánica sea, mejor. Incluso ahorita están saliendo opciones de alimentación sintética, todo eso, pero aquí entendiendo que necesitamos de cierta forma volver al origen de la naturaleza, precisamente, entonces esta es la manera, que sea todo lo más natural posible. Este es otro muy importante, ondas de sanación, pensamiento, agua y frecuencias. Parte del contexto en lo que me extendí en la clase pasada fue explicar que estamos en la era de Acuario, y así en la era zodiacal de Acuario. Y aún si usted no cree en esos temas o no le gustan esos términos, pero sí es importante tomar en cuenta que ahorita estamos en un mundo de frecuencias. Todo lo que es electromagnetismo, teléfono, radio, wifi, y lo que irradia mucho de los dispositivos que usamos, todo se frecuencia y son fuentes de estrés, pero así como lo pueden hacer en sentido negativo, nosotros podemos sacar el sentido positivo. Entonces, ahí, por ejemplo, para ir directo a la evidencia, por decirlo de alguna manera, está, voy a escribir en el chat, Masaru Emoto. Esa es uno de los investigadores que evidenció
cómo la forma de los copos de agua, de nieve, o de hielo, perdón, podía modificarse, podía influenciarse a través del pensamiento. O sea, dependiendo de la palabra o de la intención o de la emoción que tú proyectabas hacia un determinado vaso de agua, se generaban cristales muy bonitos y otros sumamente horribles. ¿Sí? Incluso, no recuerdo si él mismo, pero otras personas hablaban o hicieron el experimento incluso con niños. Por un lado, tenía aquí una botella de agua y por aquí otra, entonces a una le dijeron a niños que proyectaran mensajes de amor, de gratitud, y en otra les pidieron que proyectaran mensajes de odio, de envidia, de rencor, y precisamente el agua al que le enviaban las energías negativas se empezó a poner incluso creo que oscura. O no recuerdo si incluso tenía unas plantas y tanto el agua se puso más oscura como las plantas decayeron, mientras que las otras se mantuvieron radiantes o mejoraron. Y eso, hay muchas evidencias de eso, y yo también lo he trabajado. Entonces voy a escribir aquí un poco, una gente con quien he trabajado que se llama Aquachi, lo pueden buscar en Instagram. Y ellos hacen terapias a través de frecuencias. Y cuando estás en Caracas, pues también puedes ir a las piscinas y precisamente el agua genera una ampliación del efecto del pensamiento y de las frecuencias terapéuticas. Y esto lo podemos aplicar en nuestras vidas. Hay una forma muy sencilla y efectiva que es, por ejemplo, cuando tomas agua o si estás en un baño en una bañera o en el mar o en una piscina, en un lago. Entonces, por ejemplo, específicamente cuando tomas el agua, mientras la tomas, entonces visualizan pensamientos de gratitud, de amor, de tus buenas intenciones para el día, si es el primer vaso de agua en la mañana. Y eso te ayuda a conectarte con esas mejores frecuencias. ¿Okay? Y esto ya no me quiero extender y quiero ser directo en cuanto a la higiene electromagnética. Es algo muy subestimado, pero todo lo que es la exposición cercana a los Wi-Fi, a los teléfonos o vivir muy cerca de antenas 4G o incluso las 5G que están saliendo hoy en día, sí afecta. Sí, no, porque hay gente que cree que eso de las antenas 5G es una cuestión de teorías de conspiración, pero en realidad ya desde la 4G afecta a nivel celular y poco a poco lo que se llama radiación no ionizante, que es lo que produce esa forma de frecuencia, termina poco a poco afectando a nivel celular y eso es otra forma de estrés, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, en mi caso, yo en las noches yo suelo apagar, desconectar el módem del Wi-Fi, lo desenchufo. Y cuando trabajo, pues procuro estar en un sitio que por lo menos que no sea tan distante como para no recibir el Wi-Fi, pero que tampoco esté pegado a él. Y todo eso puede ayudar, ¿sí? Por lo menos en el caso de los Wi-Fi. Alejarse de ello lo más posible, y si uno vive cerca de antenas 4G o 5G, puedes tomarlo en cuenta que puede ser un factor de estrés. Porque obviamente si te pones a ello un día o una semana no pasa nada, pero como es algo de todos los días, entonces esto es algo que fluye de muy poco a poco y no hay que subestimarlo, hay que ser precavido. Entonces, bueno, este creo que ya es y sentir y fluir, que es precisamente una extensión de escuchar al cuerpo y manejar tu conciencia emocional. Pero esto ya en cierta forma lo abordé. ¿Vale? Y sí, y bueno, la respiración precisamente, que es como una forma tanto de escanear tu estado mental y emocional como de controlarlo y regularlo. O sea, yo tengo un dicho que dice que la respiración es como un control remoto de la mente. Entonces, a través del aprendizaje de pranayamas. Licenciado, disculpe, la clase la va a dejar grabada. Okay. Sí, las clases se graban, no se preocupen, se van a enviar.
Ah, ok, que estoy preocupada por eso, por las clases. Vamos a intentar hablar de esto más tarde cuando Manuel termine, por favor, para que no le interrumpamos ya, Bueno, ya porque ya estoy estamos terminando. fuera de tiempo. Sí, entonces ya aquí escribí también en el chat un término que se llama pranayamas. Si ustedes quieren empezar a indagar por sí mismos, yo pues desde lo profesional y experiencia de yoga, pues puedo usarlo de manera terapéutica, pero ahí específicos patrones respiratorios que ayudan con distintas cosas o distintas problemáticas, a ajustar incluso aspectos de la personalidad o de la salud física. Sí, entonces en el mundo de la respiración, algo tan sencillo como una inhalación, una exhalación y sus distintas variantes se pueden cosechar grandísimas cosas, ¿ok? Grandísimos cambios y despertar un gran poder de autocontrol y de maestría sobre ti mismo. Quien puede observar la respiración de uno mismo y del otro detalladamente puede aprender muchas cosas. Bien, entonces ya aquí sí me gustaría quizá haber dado un chance para este aspecto de la respiración, hacer una mini práctica, pero de verdad que ya nos hemos extendido bastante, va a 1 hora y media. Entonces, bueno, gracias por unirse aquí en esta planilla, pues incluyo mis principales fuentes de contacto, sobre todo Telegram, el IfTalk y WooBody App todavía están como en formación, pero en Telegram es la principal forma de consulta. Y bueno, también en todo caso entiendo que estas clases van a estar grabadas y guardadas en las plataformas de su universidad. Y bueno, ya dependo desde la señora Clara o quien más esté administrador de decirme si hay chance para preguntas o si cerramos. Sí, Aquí ya, estoy. ya Bueno, vamos aquí estoy. a dejar la clase por hoy porque pues se nos ha ido el tiempo, pero si hace falta pues podemos hacer otra clase para que podamos seguir hablando contigo, Manuel, y que nos puedas dar mucha más información en este tema y pues contestar a otras preguntas que vayan saliendo. Ok. Sí, claro. Hay mucha tela que cortar en este tema y sé que muchos lo necesitan. Y bueno, estoy ya a la orden. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Nos estaremos viendo. A quien era de Dominicana, nos vemos ahí en la Serie del Caribe. Pues es la final. Venezuela, República Dominicana. Pero bueno, ya más allá de eso, pues hasta luego. Muchas gracias. Y nos estamos viendo. Muchas gracias, Manuel.